apoyarme en el tema de hoy con un video. Como voy a usar herramientas visuales para graficar lo que quiero decir, porque a veces es difícil explicar en palabras lo que a veces el Espíritu Santo pone en el corazón. Voy a explicar que es un video que dura 29 minutos, por lo tanto, obviamente, dura 22, pero no lo vamos a poner, obviamente, en honor al tiempo, así que acordamos con Anaís de poner extractos del video, entonces van a ver pedacitos del video para tener un contexto general de lo que se trata. ¿Sí? Hasta ahí. Ahora viene otra parte. Todo va a tener sentido después, así que solamente háganme caso nomás. Ahí sigue la otra parte. Dale.
Sí, hasta ahí. Vuelve a la otra parte. Ahí. Sigamos un poquito más. Uh-huh. Qué heavy, ¿eh? Ouch. Dejemos hasta ahí. Ah, bueno, de esa parte. Déjala que corra. Sí. Ahí termina esa parte. Ya. Y ahora tira la última. Aquí. El sello original. Ya, creo que eso es todo. Volvamos ahora a la imagen. Todos somos una máquina de coser. Así se llama mi sermón hoy día. Y estamos todos en el taller. Y yo sé que algunos jóvenes vieron esta enseñanza en el retiro de liderazgo que tuvimos, pero chiquillo, es diferente hoy día. Entonces, quiero ir rápido. Siguiente. Cuando nos convertimos en cristianos, si tú te fijas, la imagen parte con el mensaje ¡tin! Y llega una solicitud al maestro. Entonces el maestro va a su taller, ¿no? Y cuando tú te conviertes en un cristiano y tú dices sí a Jesús, lo que pasa es que tú entras al taller. Tú empiezas recién el proceso. El maestro sabe con precisión cada parte de esta obra de arte, porque vieron que era una obra de arte, ¿cierto? Y él conoce el diseño original porque él la creó. Si te fijas, él no estaba con un manual, él sabía exactamente dónde estaba cada parte, él sabía exactamente si él sacaba un tornillo, sabía lo que se iba a encontrar y fue desarmando para poder restaurar esta obra de arte que estaba sucia, oxidada, inservible, era una basura en verdad. Así llegamos todos cuando nos convertimos en un cristiano. Y el maestro sabe con precisión cada detalle de esa obra de arte. Y todos aquí estamos en un proceso de restauración. Nadie aquí sentado en este salón hoy día puede decir soy una obra perfecta, yo no necesito. No, todo lo contrario. Todos aquí estamos en el proceso. ¿Ya? Siguiente.
Entonces voy a dar 3 puntos, tres puntos. En el proceso puede ocurrir lo siguiente. 1, pensar que yo estoy a cargo de mi proceso de restauración, hacerlo en mis propias fuerzas, y eso hace caer en un orgullo espiritual. La enfermedad de un cristiano es esta, es el orgullo espiritual. Creer que todo el proceso es gracias a mí. Gracias a mi esfuerzo, a mi espiritualidad, porque yo me esfuerzo, porque yo lo logro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás, si tú te fijaste, yo te hice pasar como por varios avances, ¿no? De donde el maestro estaba. En la primera parte, el proceso, el video es muy largo. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro con una persona que está en la primera etapa del proceso y yo estoy más adelantada en el proceso? Yo puedo decir, oye, yo cacho más que tú, entonces tú tienes que venir a mí para enseñarte porque yo sé, tú no. Y eso es una arrogancia que está enfermando la iglesia hoy día, porque creemos que todo el proceso depende de mí. Es como si la máquina de coser dijera, todo esto es gracias a mí. Qué torpeza, porque en el fondo es la mano del maestro la que está haciendo todo, ¿cierto? Mateo 7, del 1 al 5 dice, juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Creo que la enfermedad de la iglesia hoy día es juicio, es juzgarnos en el proceso que está el otro. Yo no tengo derecho a juzgar tu proceso. Hay personas que demoran más tiempo, hay personas que quedan mucho tiempo en el taller del maestro. ¿Quién es el único que sabe el proceso aquí? El maestro, ¿cierto? Segundo, el segundo punto permite que el maestro continúe adelante cuando quiere entrar en estos lugares escondidos, no visibles. Son los más oxidados y difíciles de limpiar. ¿Tú te diste cuenta que el maestro tenía que sacar y sacar para llegar a estos lugares escondidos de vergüenza, dolorosos? Dios me ha estado invitando mucho a los traumas. De hecho, mi nuera, Julie, la esposa de Roy, ella está tomando por tema de su carrera, ella trabaja con la restauración de familias, especialmente en temas de adicción de drogas. Esa es su pega. Y ella es una terapeuta en esto. Y ella se está especializando hoy día en traumas. Y cuando estuvimos ahora con Roy, hace un mes, no sé, atrás, estuvimos hablando mucho de esto, de cómo Roy está sanando profundamente el dolor de la muerte de Kevin en él y las consecuencias que eso está trayendo, los traumas que vivimos como familia. Tuvimos una conversación dura, difícil, transparente. Y llegar a estos lugares es doloroso. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Deja que Él llegue a estos lugares de vergüenza. Permitámosle al Maestro a través de su palabra que Él confronte las cosas que no están bien. Él
no solo saca la pieza. Si tú te fijas, Él sacaba la pieza, ¿verdad? Pero también la llevaba a otras herramientas donde la pieza era restaurada a su diseño original. En eso estás tú. Bien, Él no solo saca la pieza escondida, sino también la restaura. Siguiente. Y el tercero, puse 2, me equivoqué, es que tenía mucho sueño, era muy de madrugada. Perdón, tengo muchos errores, así que lo siento. Ahí la Ana ahí me ayudó lo que pudo. Atrás. En el proceso puede ocurrir lo siguiente, ese es el tercer punto, pero dice 2, me equivoqué, ¿ya? A veces el maestro requiere usar el fuego, como vimos, la lija, el frío, había una etapa de hielo y martillo. ¿Lo vieron, cierto? Duele mucho. Es vergonzoso. Y decimos, hasta aquí nomás, Señor, por favor, no sigas. No. No sigas con el proceso. No, paremos aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Tú tienes todo el derecho de hacerlo. Nadie te va a obligar. El maestro va a detenerse. No te preocupes. Esto es súper voluntario. Pero se detiene en mí la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces, no sé si te pasa, pero tú te encuentras con una persona y después la ves 10 años después y está exactamente igual. ¿Hay cachado, no? Y de repente tú ves a una persona y tú dices, uy, que está cambiada esta persona. Y eso significa que la persona ha sido valiente, porque se ha sometido a estos tratos y estos procesos de Dios que no son fáciles. Siguiente. Se detiene en mí la obra santificadora del Espíritu Santo. Santiago 1, del 2 al 4 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces quiero invitarte a que te dejes tratar por Dios. A veces las circunstancias tú no las entiendes. Las circunstancias son adversas, no tienen pie, no tienen cabeza. Es una cuestión que tú no entiendes nada y tú dices, Dios, tú estás en contra mía. Es como, te pusiste de contra. ¿Cómo tanto, Señor? ¿Cómo tanto? A veces, cuando tengo la oportunidad, empiezo a contar nuestros procesos. Cuando pasó todo lo que vivimos un tiempo, no entendíamos nada. Estuvimos a punto de... ¿Con quién estábamos hablando ayer? Con 2 amigas. Estuvimos a punto de cerrar esta iglesia, como ya nos habíamos rendido. Esto no tiene ningún sentido. Dios no está aquí, Dios no está con nosotros. Nos equivocamos. Y dijimos, demos un año más. Procesos, pero chiquillos, mal. No es un desánimo. Es que toda la circunstancia alrededor era, esto es un error. Dios no me quiere. Dios tiene sangre en el ojo conmigo, ¿ya? Y hay un salmo que encontré en ese tiempo donde David le reclama a Dios y le dice, he llegado a ser el blanco de tus saetas, le dice David a Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? He llegado a ser el blanco de tus saetas, como todas las flechas van para mí. ¿Qué te pasa, Dios? Y esos reclamos maravillosos que están todo cuando tú entras en procesos reales con Dios, tú tienes conversaciones muy intensas con Dios. Mira la Biblia, mira a Pablo. ¿Hasta cuándo, Señor? Te he rogado 3 veces. Quita de mí afrenta. Job, Moisés, las peleas entre Dios y Moisés eran brígidas. Abraham. Si tú no has llegado a ese punto, significa que estáis pegada en un proceso donde te da cosa seguir. Y ahora, sí, he tomado un ejemplo de un personaje de la Biblia que para mí encierra todo lo que estoy tratando de comunicar
y es una de las ejemplos de restauración más profundas que a mí me toca en lo personal. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 1, versículo 21. Vamos ahí, capítulo 21. ¿Estamos ahí? Voy a leer NBI para que sea más general. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos que no sabemos quiénes son. En total eran 7. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Así se autodenominaba Juan, ¿cachai? El loco bacán. Así se llamaba a sí mismo. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos pescados, cabros, que acaban de sacar, dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Vengan a desayunar, cabros, dijo Jesús. ¿Está listo? Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Bien, siguiente. Juan 21:3 dice: Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron. ¿Sabes por qué? En esta escena de la historia, Pedro estaba fracasado, Pedro se sentía muy mal consigo mismo, y Pedro había vuelto a su oficio original. Pedro se sentía decepcionado de sí mismo al punto de volver a su antiguo oficio, abandonando su llamado, que era la pasión de su vida. El llamado en Pedro, después de vivir 3 años con este hombre extraordinario, la vida de Jesús, el ministerio, es como cuando tú no tienes idea las cosas que nosotras vivimos, cosas tan sobrenaturales. Yo no me puedo imaginar todo lo que Pedro y sus discípulos vivieron con Jesús día a día, milagro, 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 milagro. Todo era sobrenatural, el reino de Dios en toda su expresión. Y Pedro, después de haberlo negado, se sentía tan fracasado, tan mal consigo mismo, que dijo: yo no sirvo para esto, vuelvo a mi antiguo oficio, me voy a pescar porque esto es todo lo que sé. Siguiente. Jesús restaurando a Pedro. Pedro se había jactado de que se mantendría cerca de Jesús aunque todos lo abandonaran. En Marcos 14 dice: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, nótese, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Tengo sueño. Y
cuando tus palabras te casan, ¡ay, Dios! ¿Quién aquí puede decir que te arrepientes de haber dicho cosas? Ay, 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 ay. Un día hicimos una competencia entre Steve y Roy, estaban sentados, y Jeremy y yo, ¿quién de los dos personalidades era peor? Y Jeremy y yo decíamos, nosotros somos los peores porque hablamos y somos impulsivos y después decimos y no hay cómo sacarla. Y ellos decían, no, lo peor de esta personalidad es que uno es más tímido, no habla mucho. Y estábamos discutiendo ahí, fue una conversación muy entretenida. ¿Cuál de las dos era peor? Pedro. Me encanta Pedro. Hablaba de más, metía tanto la pata. ¿Y por qué Dios escoge gente así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que escoger al peor? Al que mete más la pata, como pudo haber sido otra personalidad, pero lo escogió a él. Y entre sus discípulos escogió gente tan penca. Ladrones, mentirosos. Mateo era tan incrédulo, tan racional. Y Pedro. Siguiente. No sabemos qué sucedió entre Jesús y Pedro cuando Jesús se le apareció. Mira, una de mis historias favoritas, que este es el extracto de Lucas 24, es la historia de Maús, de estos dos que se encontraron con Jesús. Me encanta esa historia, la repetí ahora, nada que ver del tema, pero me quedo ahí, me quedo, porque Jesús iba caminando con ellos 11 kilómetros. ¿Cuánto hace uno 11 kilómetros caminando? Yo calculé como 3 horas, ¿no? Más o menos. Depende, ¿no? 3 horas y media. Y 3 horas y media caminaron con Jesús, pero no, Jesús como que no hizo que no cacharan que era él. Y ten cuidado porque de repente vais caminando y a lo mejor es un ángel o es Dios y no cacháis. Y él hizo que no lo cacharan. Y durante 3 horas Jesús estuvo hablándole. Y cuando le dijeron, porque esa es una cultura judía, una vez tuvimos unas personas judías aquí, nos contaban cómo es la cultura judía. Ellos abren su casa y entran y es así, ¿ya? Y quédate con nosotros. Y de repente él desaparece, ¿no? Él aparece, soy yo, y desaparece. Entonces ellos dicen esto. Fueron donde los discípulos, donde estaban ellos, los 11. Y es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Jesús se le apareció a Simón, no solo a María Magdalena y a los 11, sino que se le apareció a Simón. Y no hay ningún registro en la Biblia de esa conversación, de cómo, qué fue. Pero Jesús estaba empecinado en restaurar a Pedro. Estaba empecinado en no te dejaré, no te voy a dejar, Pedro. Porque hay un llamado en ti que yo puse. Y yo te conozco lo suficiente para saber que no das la talla, que te equivocas, que metes la pata. No me puedo imaginar qué habrá hecho Pedro. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que cuando Pedro lo niega, sus miradas se cruzaron? ¿Se acuerdan? Por tiempo no puedo poner esos versículos, pero cuando Pedro lo niega, su mirada se cruza con la de Jesús y dice que él lloró amargamente. No puedo imaginarme el sentido de fracaso y de decepción que tiene que haber tenido Pedro. ¿Tú has llorado por ti, por la decepción de lo penca que eres? ¿Alguien aquí? Por eso estás en esta iglesia. Siguiente. Más encima, Jesús prepara un desayuno. Me emociona Jesús. Me enamoro de esta persona tan humilde, tan poderosa su gracia y su amor. Cabro. Y la Biblia dice que había pescado. Mira los pescados. Yo creo que Jesús era un experto en pescado porque eran pescadores. Y yo creo que él
no, mira, ¿tú cachai que la imaginación, tú tenés que no usar la imaginación para cuestiones pencas, sino usar la imaginación para el otro lado? Entonces, imagínate, ¿de dónde Jesús sacó el pan? A lo mejor le dijo, oye mamá, cocíname un pan amasado, no sé. O pasó a comprar, como que se hizo otra persona, como él tenía ese poder, ¿cachai? O hizo aparecer el pan, no sabemos. Pero cuando tú viajas a otros países y tú estás cerca de lagos, todo está lleno de parrillas, ¿ya? Está lleno de parrillas y de lugares donde la gente va y hace asado. Entonces, que tenga una parrilla ahí no me sorprende nada. ¿De dónde habrá sacado el carbón? No, es que qué increíble. ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Me entendí? Bueno, la cuestión es que dice la Biblia que él tenía pescado a las brasas y un pan. Y yo me imagino un pan grande tiene que haber sido, porque si era uno, tiene que haber sido a lo mejor una tortilla de rescoldo. No lo sé. No puse tortilla de rescoldo ahí porque me gustó ese pan. Me gustó ese, no sé, como grandote así. Y él le dijo, preparó el desayuno a esta gente que le había fallado, que lo habían abandonado. Él los sirve a ellos. Jesús era muy hospedador. Lo dice el primero en el capítulo 1 de Lucas. Él dice que Jesús invitó a sus discípulos a su casa y se quedaron toda la tarde. Así que además que él tiene que haber cocinado un pancito, haberlos invitado a los cabros a tomar oncecita y a comer. Así era Jesús. Era rico estar con él. Tiene que haber sido una persona muy agradable, muy simpática, muy entretenido de escuchar, muy humilde, que no hablaba de sí mismo y de sus logros y de sus éxitos. Se interesaba en el otro, seguramente. Entonces Jesús prepara un desayuno y después que lo prepara dicen, chiquillos, traigan de los pescados que acaban de pescar para más, para alcance para todo, porque con él eran 8 personas en proceso de restauración. Siguiente. Jesús no se rinde contigo, aunque tú lo hayas hecho contigo mismo o contigo misma. La vergüenza es la única cosa que nos impide volver a Jesús. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que Pedro estaba lleno de indignidad y de vergüenza y que era una barrera imposible de romper. Pero el amor de Jesús es imposible, te quiebra, te rompe. La restauración toma su tiempo, pero trae frutos. Ten fe que lo que Él comenzó, la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Los tiempos con Jesús restauraron a Pedro. Tomando desayuno con Él, ese encuentro que la Biblia no nos da detalles de cuando se encontró con Él. Las veces que Jesús se apareció entre medio de ellos, y la única cosa que cuando Jesús se aparecía en medio de los discípulos, Jesús decía siempre la misma frase: paz, paz a ustedes, cálmense, no hay ansiedad, estoy aquí, resucité, he vencido. Los tiempos con Jesús es la única cosa que nos restaura. ¿Estás tomando desayuno con Jesús? Te pregunto, ¿cómo está el café? Recuerda que sin café nadie verá al Señor. Solo te lo recuerdo. Siguiente. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La palabra buena significa ágatos, por eso la ágata se llama así. Buena en sentido físico y moral y que produce beneficios. Un sinónimo de ágatos es kalos, que es bueno en un sentido estético, que sugiere atractivo y excelencia. Es decir, además el proceso nos hace más bonitas, chiquillas. Ese es el proceso, es una cosa de estética, tal cual como el maestro lo estaba haciendo con esa máquina de coser. Siguiente.
Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios. La NTV dice obra maestra, literal. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esta palabra hechura significa poema, del verbo poleo, hacer. La palabra designa un producto manufacturado. ¿Qué significa manufacturado? Que está hecho a mano. Tú no eres una fábrica, todos iguales. Dios te diseñó a ti con sus propias manos, te creó. Lean el Salmo 139 en todas las versiones esta semana. Léelo, vuelve ahí, vuelve a esa verdad. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Sandra, tú eres la única en este universo. No hay nadie igual a ti. Eres diseño exclusivo de Dios. No hay nadie igual a ti. Un diseño producido por un artesano, ya lo vimos en la imagen. Poema hace énfasis en Dios como diseñador maestro. La conversión nos trajo equilibrio, simetría y orden. Nosotros somos el poema de Dios, su obra de arte. Cuando tú haces un poema, tú lo piensas y te inspiras. Es muy difícil entender cuánto Dios te ama. Siguiente. Bien, esta última parte dice, cuando terminaron de desayunar, ¿qué conversaron en el desayuno? No sé, me muero de ganas, se lo voy a preguntar a Jesús cuando llegue al cielo. ¿Qué conversaron? Imagínate la vergüenza de estos hombres de haberlo traicionado, haber sido tan cobardes, de haber arrancado en el peor momento. Y ahí están. Seguramente Jesús hizo una conversación muy agradable donde ellos se fueron sintiendo cómodos. Entonces, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, ya no Pedro, sino Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hiciera la pregunta. ¿Me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Siguiente. Simón, hijo de Juan, ya no era Pedro. ¿Se acuerdan que Jesús le cambió el nombre a Pedro, cierto? Y antes Jesús hablaba a este hombre como Pedro, pero ahora, en esta conversación tan íntima, donde Jesús por fin fue directo sobre Pedro, le dijo, Simón, y él habla del origen, de dónde él viene, quizás de qué pueblo venía el Pedro, si Pedro era súper como flaite, por decirlo de una manera, de verdad, si no sabía leer, era inculto, la Biblia lo dice explícitamente. ¿Me amas más que esto? Mira, en el griego esta palabra es ágape. Mepleón, tutón, en el griego, que significa, ¿tú me amas más que a todos estos discípulos? ¿Tú me amas en amor ágape? La segunda vez Jesús dice, ¿me amas? Y él usa nuevamente la palabra ágape. Y la tercera vez, Jesús usa la palabra fileo, que es amor de amigo. Siguiente. Pedro, todos sabemos que significa piedra. Y Simón significa Dios ha escuchado, el que escucha a Dios. Y creo que Pedro hoy día, después de toda esta transformación y este dolor profundo que lo quebró, lo rompió en 1000 pedazos, reconoció quién era él realmente, se encontró con sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque la parte más difícil del proceso de restauración tiene que ver con el perdón.
El perdón es muy difícil. Yo quedo muy pegada en el perdón a veces. Me cuesta, chiquillo, me cuesta. Me cuesta a veces. Pero ¿sabes? La parte más difícil del proceso es cuando me veo a mí misma. Es con uno mismo. Es cuando empiezas a ver ese pecado que te cuesta. Como dice la canción de Nante, exploté en llanto. Perdón invencible. El perdón de Dios sobre ti es invencible porque fue a precio de la sangre de su propio Hijo. Por lo tanto, Simón, ahora Jesús lo llama Simón, porque ahora Pedro está más tranqui, está quebrado, está humilde. Y eso es lo que hace el proceso. El que escucha. Ahora Pedro escucha. ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración? Cuando Pedro se mete y dice, Señor, hagamos esto. Y viene la voz del Padre y dice, escúchenlo, escucha a mi Hijo. En otras palabras, silencio. Así era Pedro, pero ahora es Simón el que escucha. Siguiente. Vuelve atrás. Tengo que decir algo aquí. Cuando Jesús respondía, cuando Jesús preguntaba, ¿me amas en ágape? Agapao. Pedro respondía, sí, Señor. Yo te fileo, yo te quiero. Él no respondía con un amor ágape a Jesús, las 3 veces. Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas en amor ágape? Y Pedro decía, sí, Señor, yo te amo como un amigo, fileo. La segunda vez, ¿tú me amas con un amor ágape? Y Pedro vuelve a responder, sí, Señor, fileo, te amo como un amigo. Y la tercera vez Jesús le dice, ¿tú me amas como un amigo? Y Pedro se entristece. Mira esta parte. Siguiente. No sabemos qué pasó en el encuentro de Pedro y Jesús resucitado en Lucas 24:34. Pero aquí Cristo pone a prueba lo más recóndito en el corazón de Pedro para lograr la humildad necesaria para el servicio. Te amo, filó. Esa es la traducción del griego directo. Pero Pedro no pretende aquí ningún amor superior, dejando a un lado la frase más que a estos, no empleando siquiera la palabra de Cristo agapao para un amor excelso y consagrado, sino la palabra más humilde, que es fileo, para amor como un amigo. Entonces Pedro ya estaba más mesurado, donde decía, Dios, yo ya te fallé. Yo no logro amarte así. Yo ya sé que no doy la talla. Yo solo te amo con un amor fileo porque no tengo la capacidad de acá. Yo fracasé. Cristo insiste en afirmar el llamado de Pedro a pesar de su conducta. Siguiente. Mira, la primera vez Jesús le dice esa palabra en griego, que significa apacienta mis corderos. La palabra apacienta, que por tiempo no puedo describir más esta palabra, significa literalmente pastor de ovejas. La segunda vez, cuando Jesús le dice, Pedro le dice, sí te amo, Señor, te quiero, él responde, pomanaine, eso, que significa literalmente pastorea a mis ovejas. Y la tercera es apacienta mis ovejitas. Es decir, Pedro, vuelve a tu llamado. Pedro, esto es lo que tú eres. Pedro, vuelve al diseño original. Porque yo sé, porque te conozco, porque yo sé que te puedo restaurar. Vuelve a la pasión de tu vida. Vuelve a tu diseño original. Y Pedro insiste, y Jesús insiste con Pedro, si tú me amas, vuelve a tu diseño original. Porque eso es lo que tú eres, Pedro. Tú amas las personas. Anda ahora y hazlo. Siguiente. Pedro no tenía manera de saber
que en los próximos días iba a vivir la mejor experiencia de su vida, la llenura del Espíritu Santo y ver 3.000 personas convertirse a través de él. Pedro no tenía forma de saberlo. Él estaba ahí, un fracaso, no sirvo para nada. Y Jesús le decía, vamos Pedro, vuelve, apacienta, pastorea, cuida a la gente, ama a las personas. Pero ¿cómo iba a saber Pedro en ese momento lo que le venía en un par de semanas después? La llenura del Espíritu Santo, el fuego, y Pedro empoderado se levanta, el nuevo Pedro, el nuevo Simón, y 3.000 personas se convierten a través de este hombre fracasado. Aparte de sentirse un fracaso, Pedro se sentía un cobarde, y Jesús sabía que Pedro sería tan valiente que daría la vida por él muriendo crucificado. Pedro murió crucificado por amor a Jesús y murió dado vuelta. Bien, quiero terminar con la última parte del video. Le pedí a Marcia que preparara 2 canciones para, no sé si es un momento para pasar adelante, no sé. Creo que el Espíritu Santo quiere tiempos contigo. Quiero aprovechar decirte que entre escuchar canciones seculares, que no hay problema con eso, yo lo hago mucho, pero quiero hablarte de algunas nuevas producciones musicales que en la semana te pueden ministrar mucho. Hay una producción musical de Rodrigo García que se llama El río está aquí.
podemos enviártelo si te interesa. Pregunta Amanda en la semana. Hay una producción musical de Mike que sacó recientemente mi hijo, y le pedí a la Marce que preparara esta canción acerca de la bondad de Dios. También hay una nueva producción que sacó David Verguño, que creo que sería bueno que lo pongas en tu playlist y que puedas escuchar en la semana. Canciones que te puedan ministrar y cambiar los pensamientos, donde son muy influenciados por las mentiras de Satanás sobre ti, y declarar la verdad. Así que vamos a escuchar esta canción. Bueno, lamentablemente una es de Mike, la otra es de Roy, pero bueno, no es porque sean ellos, mi hijo, sino porque son canciones tan poderosas. Así que únete y canta conmigo y deja que el Espíritu Santo venga, nos ministre.